Hermanos, yo creo que una vida de pasión, de claridad y de poder, esto es lo que hace en la vida del predicador, de los pastores, es beneficiar a las iglesias locales, sobre todo a los miembros de las iglesias. Y la manera en que cada predicador habla con claridad, con poder y con pasión, esto surge debido a la intimidad que ese hombre puede tener con su Señor. Y solo esa relación entre predicador y Señor puede iniciar una pasión por la piedad en el corazón de cada uno de estos hombres. Pero a pesar que esa piedad debe ser para el beneficio de la iglesia, esa misma piedad que es alcanzada por muchos, abrazadas y valoradas por muchos, esa misma piedad inicia también una gran oposición hacia el predicador. Una oposición que nos muestra deslealtad, traición, dolor e incluso temor. Y cuando nosotros hablamos acerca del personaje de Pablo, es el mismo hombre que dice que es un hombre tosco. El mismo Pablo le dice a los corintios: perdónenme si soy un poco tosco al hablar, pero no soy tosco en cuanto a conocimiento. Quizás sea un poco agresivo en mi manera de expresarme hacia ustedes, pero la manera en que lo hago es porque los amo a cada uno de ustedes. Hermanos, Pablo no es un hombre que se va a colocar detrás de sus tropas para preservar su vida. Pablo es un hombre que en cada batalla se colocará delante de sus tropas para que cuando el enemigo comience a atacar, él reciba los primeros ataques. Ese es Pablo. Hoy, en 2 Corintios, capítulo 7, desde el versículo 2 hasta el versículo 16, veremos cómo los pastores más fuertes necesitan ser consolados por su iglesia local. Y escuche eso bien, los pastores más fuertes necesitan de su consolación. Quizás tú puedas decir esta mañana: ¿cómo es posible que ese hombre que nunca se queja, nunca dice que algo le está pasando, nunca muestra algo de debilidad, el hermano hoy diga que ese hombre necesita ser consolado? Yo nunca había observado a mi pastor llorar hasta que la enfermedad lo estaba matando. Yo nunca llegué a observar a un hombre que se quejara y que gritara tanto en su casa como cuando el cáncer comenzó a consumirlo. Pero antes de eso, era un hombre intachable, no solo en reputación, sino también con respecto a sus quejas. Y el hombre más fuerte, por así decirlo, del Nuevo Testamento, dice en este capítulo que él siente temor de adentro. De dentro siento temor. Y el temor, la tristeza que Pablo siente es lo que nosotros vamos a ver hoy acá. Pero ese no es el centro de nuestro pasaje el día de hoy. El centro de nuestro pasaje es cómo la iglesia local consuela a sus pastores. No olvides eso nunca. Quizás tus pastores hoy día no necesitan ser consolados, pero mañana sí van a necesitar de ti. Hermanos, cuando una iglesia, cuando una membresía acepta la disciplina eclesial, ella consuela a sus pastores. Es por eso que yo he titulado el sermón de hoy, Consolando a los pastores. Esto va a mostrar la necesidad que tienen los pastores de ser consolados. Y este pasaje lo he estructurado en 3 partes. La primera parte lleva por título, Consolemos con el corazón, desde el versículo 2 hasta el versículo 4.
consolemos con el corazón. La segunda parte de la estructura es consolemos en la tribulación. Versículos 5 al 7 y luego saltamos del 13 al 16. Versículos 5 al 7 y luego saltamos del 13 hasta el 16. Y por último, veremos cómo nosotros necesitamos consolar en la reprensión. Consolemos en la reprensión. Versículo 8 al versículo 12. ¿Qué nos enseña este pasaje? Como ya lo he dicho en la introducción, nosotros hoy aprendemos que el gozo de los pastores es producto de una consolación que surge de la iglesia local en medio del dolor. El gozo de los pastores surge de una iglesia local que consuela cuando estos hombres están siendo atribulados, cuando estos hombres están siendo atormentados. Y yo quisiera, antes de introducirme a lo que sería la explicación del pasaje del sermón de hoy, recordar un poco en qué momento, en qué circunstancias se escribe esto. Esta carta, segunda a los Corintios, se escribe motivado a una carta que el apóstol Pablo envía a la iglesia, conocida como una carta severa. Una carta no inspirada, porque no está dentro del canon, pero es conocida por los teólogos como una carta severa. Y esa carta severa, Pablo la manda a Corinto debido al rechazo y al repudio de la iglesia cuando Pablo estuvo por última vez en ese lugar antes de enviar esta carta de segunda a los Corintios. Pablo llega a aquel lugar, está con los hermanos de Corintio, y justamente allí, cuando Pablo está con ellos, parece que a alguien le molesta la manera en que Pablo está hablando a la iglesia. Y cuando Pablo está hablando a la iglesia, alguien se levanta y está en contra de la autoridad de Pablo, y Pablo espera ser defendido. Ahí está su familia, ahí están sus hermanos. Esta es la gente que él necesita. Pero no, todos callaron. Todos guardaron silencio. Nadie se puso en pie para defender al apóstol. Nadie. Todos miraron hacia un lado, desviaron su mirada de Pablo y Pablo tuvo que irse de ese lugar. Imagínate cómo se encuentra ese hombre. Mal. No solo él encuentra una gran oposición, sino que él se encuentra solo. No hay nadie que le extienda la mano. Es por esto que vemos aquí lo importante de que nosotros consolemos a nuestros pastores. Hermanos, Pablo no es como cualquier pastor de hoy día. Cuando un pastor se siente golpeado por su iglesia y cuando el culto termina, ese pastor va a su casa y ¿sabe lo que va a conseguir allí? Consuelo. Su esposa va a consolar a ese pastor. Sus hijos van a consolar a ese hombre. Pero hay un problema con Pablo. Pablo no tiene esposa y Pablo no tiene hijos. Hermanos, la cosa para Pablo es más delicada de lo que tú y yo podemos imaginar. Si yo estuviera en la posición de Pablo, la iglesia me puede dar un golpe muy fuerte, pero cuando yo vaya a casa, mi esposa va a calmar esas heridas, mi esposa va a tratar esas heridas, mi esposa me va a dar a mí aliento para levantarme y para seguir adelante, y mis hijos
va a cambiar el panorama de tristeza en alegría. Pero cuando Pablo se retira de la región de Corinto y se va de ese lugar, no hay esposa que consuele y no hay hijos que cambien el panorama. Las cosas son totalmente complejas para Pablo. Cuando tú ves toda la vida de Pablo, Pablo dice, incluso mis amigos me han abandonado. Demas me dejó a mí porque amó más al mundo. Alejandro, Himeneo, Fileto también me dejaron. Estoy solo aquí. Pero habían todavía así buenos amigos. Lucas, Timoteo, estuvieron al lado de Pablo. Y Pablo siempre pensaba, en medio del dolor, necesito buenos libros. Necesito la Biblia y necesito buenos libros para meditar en mi Dios. Entendiendo esto, hermano, la situación de este hombre, vamos a pasar a la primera parte del sermón de hoy, que lleva por título Consolemos con el corazón. Versículo 2 hasta el versículo 4. Aceptadnos en vuestro corazón. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. No hablo para condenaros, porque he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir juntos y para vivir juntos. Mucha es mi confianza en vosotros. Tengo mucho orgullo de vosotros, lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. La fidelidad del ministerio de Pablo se distingue por su lealtad a la Biblia. Pablo ama a la iglesia de Corintio porque Pablo ama la Escritura. Pablo ama a Cristo. Pablo ama el mensaje de Cristo. Pablo está decidido a pasar lo que tenga que pasar con tal que el mensaje sea proclamado. Hermanos, luego de una circunstancia tan dura como esa, Pablo piensa en volver a los corintios. Pero ya Pablo piensa que lo mejor es que no vaya él, sino que él envíe una carta. Y Pablo le demanda a estos hermanos algo. Pero Pablo demanda algo, pero antes de demandarlo, Pablo le ha recomendado que se limpien. ¿Recuerdan la clase del domingo? Límpiense de toda contaminación, de toda inmundicia. Pablo no podía exigirle, demandarle a los corintios que le permitiese entrar en sus corazones si el corazón de ellos está sucio. ¿Recuerdan el pasaje del capítulo 6? Pablo dice, no os unáis a yugo desigual. El corazón de los corintios estaba invadido por los falsos profetas. Y Pablo dice a los corintios, primero, debes entender que tu corazón debe comenzar a exiliar, a repudiar a todos esos hombres que tienen allí. Una vez sacados estos hombres de su corazón debe pasar por un proceso de purificación. Pablo no es un hombre que está diciendo, no importa, acéptenme a mí allí con los falsos profetas. No, Pablo está diciendo, primero deben sacar a esos hombres de su corazón, luego de esto deben purificar su corazón para admitirme a mí. La primera palabra que consigues en el versículo 2 del capítulo 7 es un verbo que se encuentra en imperativo. Por ende, los corintios no desean que Pablo se introduzca en su corazón. Pero la exigencia de Pablo demanda a los corintios hacer algo que ellos no quieren hacer. Y Pablo lo que está diciendo es, ustedes corintios están obligados a aceptarme en su corazón. Hermanos, este es un hombre
que le abre su corazón a una iglesia que le acusa de traición y que tanto dolor había proporcionado en el corazón de este hombre. Si recuerdas el versículo 11 del capítulo 6, Pablo dice: nuestro corazón se ha abierto de par en par por ustedes. Corintios, mi corazón se ha abierto para almacenar a cada uno de ustedes. Como padre de la iglesia de Corintio, exijo a ustedes, mis hijos, que me permitan entrar en sus vidas y ser el mismo hombre que ustedes conocieron al principio. Y lo que Pablo está haciendo es retomando algo que había dejado en el capítulo 2, exactamente en el versículo 13. Porque hay que recordar que Pablo ha utilizado varios capítulos para defender su ministerio. Y defender su ministerio de los falsos. Mostrarle a la iglesia de Corintios que los falsos están equivocados con respecto a su persona. Así que Pablo, luego de mostrar una magistral defensa de su ministerio, Pablo le ordena a los corintios abrir sus corazones para que él sea admitido. Hermano, él nos revela el profundo amor por Cristo. Él nos revela el profundo amor por la iglesia y específicamente nos revela el profundo amor por los corintios. Pero hay 3 razones que Pablo da a los corintios del por qué ellos deben admitirle en su corazón. Esto no es un capricho que surge del apóstol diciendo: admítanme en sus vidas. No. La primera razón está en el versículo 2. No hemos agraviado a nadie. A nadie hemos tratado de manera injusta. Cuando hemos aplicado disciplina en la iglesia de Corintio, lo hemos hecho porque eso lo demanda. Yo no he tratado injustamente al personaje de 1 Corintios capítulo 5. Apliqué disciplina porque ese personaje estaba viviendo en inmundicia y la iglesia lo estaba aceptando. Tanto así que Pablo no se refiere a lo que el agresor en su visita hizo, porque él dice más adelante que él no escribió la carta con la finalidad de dirigirse al agraviado o el que ha agraviado. No, yo no he escrito ni por mí ni por el que me ofendió. Yo no he escrito por eso. Así que a nadie yo he agraviado. La segunda razón por esta demanda tiene que ver: a nadie hemos corrompido. Pablo está diciendo: yo no he inducido a nadie a lo inmoral. Yo no soy ese hombre que ha iniciado divisiones en la iglesia de Corintios. Me disculpan, Corintios. Yo no he sido ese hombre que ha hablado mentira desde el púlpito. Pablo está diciendo lo que él no es, pero cuando él dice eso, que él no es, él está diciendo también que aquellos que ellos tanto aprecian, eso es lo que es. Eso es lo que ellos representan. Así que Pablo no ha hecho un trato injusto con estos hermanos. Pablo tampoco ha inducido a lo inmoral con estos hermanos. Y por último, no hemos engañado a nadie. Es decir, yo no he utilizado a los corintios para mi propio beneficio. Hermanos, este hombre dice que cuando él estaba pasando por necesidad económica en Corintio, él dice: ustedes a mí no me ayudaron. Yo trabajé y la ayuda que recibí fueron de los hermanos de Macedonia. Así que ninguno de ustedes, corintios, me va a acusar a mí de que yo a ustedes los he despojado de algo. Si algo yo admiré
y seguiré admirando de mi pastor es que él trabajaba para evitar ser carga a una iglesia que estaba en la responsabilidad de ayudarle. Ese hombre, todos los fines de semana, todos los sábados, se iba a trabajar. Ese era un ejemplo. Y Pablo está diciendo, ustedes ni lo que están detrás de ustedes pueden decir que este que está aquí ha tomado un céntimo de sus tesoros. Porque yo me he propuesto a predicar a Cristo y a este crucificado. Yo no estoy aquí para decirle qué es lo que yo merezco como predicador. Yo estoy aquí es para mostrarle a ustedes mi pasión, mi entrega por esta iglesia. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 17 y 18, Pablo hace las siguientes preguntas. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? ¿Los engañé? ¿Acaso os engañó Tito? ¿Los manipuló? Díganme. Porque si alguno de los hombres que yo he enviado a esta iglesia ha utilizado esta visita para su propio beneficio y ustedes me lo hacen ver, yo voy entonces a hablar con él. Hermanos, Pablo no tiene un mango por donde agarrarlo para acusarlo. El amor de Pablo por los corintios iba más allá de la muerte. Este es un amor que duraría para siempre. Mira cómo él dice, yo hablo no para condenaros, yo le estoy hablando a ustedes. Es porque he dicho antes que está ahí en nuestro corazón. Yo les hablo a ustedes porque ustedes se han apropiado de algo que es sagrado para mí y que a ninguna persona permitiría que se introduzca en él. Es que ustedes se han apropiado de mi corazón. Cuando una iglesia se apropia del corazón del pastor, el pastor no puede despojarse de ella. Yo siempre recuerdo cuando mi pastor decía, ¿saben? Yo voy a dejar esta obra y voy a irme y voy a fundar otra obra. Cuando nosotros le hacíamos dar muchos dolores de cabeza, él siempre decía eso. Los voy a dejar a ustedes y me voy. Nunca lo hizo. Nunca pudo con eso. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos apropiamos de su corazón. Cuando una persona y un hijo se apropia del corazón de un padre, por muy rebelde que sea el hijo, jamás saldrá del corazón de ese hombre. Pero ese padre bíblico, ese padre amoroso, jamás tolerará el pecado en la vida de ese hijo que le ha conquistado. Jamás. Y hay unas palabras memorables de Robert Murray. Creo que estas palabras son punzantes. Y creo que son punzantes porque cuando él dice las siguientes palabras, lo dice un hombre que muere a la edad de 29 años. Y las palabras son las siguientes. Dios me dio un mensaje que llevar y un caballo que montar. ¡Ay de mí! He matado el caballo y ahora no puedo llevar el mensaje. Fin de la cita. Un hombre que muere a la edad de 29 años, pero antes de su muerte, él sabía que Dios le había encomendado un mensaje y le había dado un caballo. Pero el caballo que representa su cuerpo solo alcanzó hasta los 29 años. Y él dice, ¡ay de mí que mi Señor me dio un mensaje y yo no puedo llevarlo! Hermano, los hombres más apasionados por Cristo son los hombres que jamás desperdiciarán su tiempo por predicar este mensaje. Pero veremos lo que luego ocurre con Pablo, y es allí donde quiero pasar a la siguiente estructura. Consolemos en la tribulación. Versículos 5 al 7 y luego del 13 al 16.
Pues aún cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Versículo 13. Por esta razón hemos sido consolados, y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos vosotros, porque si en algo me he jactado con él acerca de vosotros, no fui avergonzado, sino que así como os hemos dicho todo con verdad, así también nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad. Y su amor hacia vosotros abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos vosotros y de cómo lo recibiste con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Este pasaje muestra la agitación del alma de Pablo. Cuando una iglesia a la que él amaba profundamente se desvía de la obediencia de su Señor. ¿Recuerdas la cita de Robert? He matado el caballo y no puedo llevar el mensaje. Pablo, en el capítulo 2, versículos 12 y 13, dice: estoy matando al caballo y no puedo llevar el mensaje cuando el Señor me ha abierto una puerta para predicar. Y estoy matando el caballo, oh Corintios, porque ustedes me están destrozando el corazón. Hermanos, cuando nosotros como iglesia, como miembros, somos desobedientes a Cristo, a su palabra, comenzamos a destrozar la vida de los predicadores. Y esto, hermanos, muestra el dolor que se produce en los pastores. La respuesta de los corintios a la carta severa es lo que trae consolación a Pablo. Pero no tan solo la respuesta a la carta severa, sino cómo estos hombres comenzaron a aplicar lo que habían escuchado por medio de esta carta. Yo me imagino que Tito entra a la iglesia y como era antes, las cartas se leían desde el púlpito, toda la membresía está allí y Tito lee la carta severa. No sé qué contiene la carta severa, pero cuando Tito está leyendo, creo que hay un hombre o un muchacho que tiene miedo. Tiene miedo porque sabe cómo trataron a Pablo. Tito está allí no porque él sea un hombre valiente, sino porque Pablo le ha dicho que esté en ese lugar. Yo me imagino que cuando Tito va allá, si Tito era como Timoteo, yo creo que Tito va camino y va diciendo, pero ¿cómo me tratarán? Y si las cosas no salen bien, y si yo estoy allí y ocurre conmigo algo peor que como trataron a Pablo, pero yo voy a estar allí, bueno, Pablo me dijo que estuviera allí, tengo que hacerlo. Si no estoy allí, ¿qué ejemplo doy? Así que Tito, en medio de ese camino y ese viaje, llega a la iglesia, entra, yo me imagino que cuando entra se pone frío, comienza a sudar, si era como Timoteo,
Y de repente le dicen, pasa. Todos están viendo a Tito. Tito pasa, lee la carta. Y yo me imagino que Tito está leyendo, no sé si era tartamudo, pero quizás pudo haber algún tipo de equivocación en su lectura. Su corazón se acelera, termina la carta y yo me imagino que Tito quiere irse. Pero de repente los hermanos, cuando Tito deja la lectura y se baja, los hermanos agarran a Tito y comienzan a amar a Tito como si Tito fuera Pablo. Y Tito dice, yo no soy Pablo, pero esta gente me está abrazando y arropando como si yo fuera el apóstol. Hermanos, Tito ahora está desesperado. Yo creo que Tito quiere correr de ese lugar, pero no por miedo a lo que le iban a hacer. Yo creo que Tito quiere correr de ese lugar porque conoce cómo está Pablo en Macedonia. Conoce que Pablo está matando el caballo porque no puede predicar el mensaje. Y este hombre llega allá y dice, Pablo, te tengo, creo que no son buenas noticias. Son unas noticias fascinantes. Son unas noticias, Pablo, que ni te imaginas. Pablo dice, y me gozo no solo por cómo reciben la carta, sino cómo tratan a Tito. Y es allí donde Pablo dice, nos regocijamos, no fuimos avergonzados. Tito, ¿te acuerdas cuando te dije que fueras allá, que ellos te iban a recibir? ¿Recuerdas que eso? No fui avergonzado, Tito. Esta gente realmente nos ama. ¿Y sabes por qué Pablo sabía eso? Porque Pablo reconocía que esta gente, a pesar del dolor que le había proporcionado en su corazón, esta gente amaba a Cristo. Hermano, no importa cuán doloroso sean los miembros de una iglesia, pero si este dolor que vive, que anda, que escucha, que lee, es de Cristo, es decir, si cada persona que proporciona dolor a nuestra vida es de Cristo, esa gente va a traer consolación a nuestra alma, a nuestro corazón. Y eso es lo que reconoce Él. Hermanos, Pablo lo que hace es colocar la confianza nuevamente en alguien que ya le había roto el corazón. Esto es como cuando tú llegas y amas a tu esposo. Amas a tu esposo y tu esposo lo volvió a hacer. Y claro, tú sabes que él también te ama, pero lo volvió a hacer. Y cada vez que lo hace, tú te ves marcado o marcada de dolor, tristeza, aflicción. Vienes a la iglesia, adoras al Señor, escuchas el sermón, termina, saludas a tus hermanos, muestras risa, pero por dentro eres un desastre que está proporcionando tu pareja. Pero tú sabes que Él te ama y tú la amas. ¿Sabes lo que hace? Luego de hablar, luego de un arrepentimiento genuino, luego de purificar el alma y el corazón, tú dices, hay que dar confianza de nuevo. Yo te amo, tú me amas, amamos a Cristo, así que tenemos que darnos otra oportunidad. Eso es lo que hace Pablo. Cuando termina el versículo 16, mira cómo dice, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Ya va. ¿Qué es esto? ¿Qué declaración es esta? La de un hombre que jamás ha sido traicionado por ellos. Esto parece, hermano, las declaraciones de un primer amor. Esto parece que nunca hubiese existido una mancha, un puñal o una traición. Porque él dice, me gozo de que, y fíjate la frase, en todo. Esa frase, en todo, hermano, está arropando es
todo lo que tú ni siquiera te puedes imaginar. Y él dice, en todo tengo confianza en la iglesia de Corintio. La iglesia catalogada en los últimos años por los cristianos como la iglesia más carnal e impura. Pablo dice en el versículo 16, tengo confianza en esta iglesia. Por esta iglesia me juego mi vida. Por esta iglesia voy a la hoguera. Por esta iglesia voy a donde tenga que ir. Ve la entrega, la pasión, el poder y la claridad con que este hombre habla por una iglesia que le ha causado mucho daño. Si pretendes casarte o si ya estás casado, este es el modelo que debes seguir en tu matrimonio. Este es el modelo que Cristo enseñó a Pablo. ¿Cuántas veces le has dado dolor de cabeza a Cristo? Y Cristo sigue mostrando su amor hacia nosotros. Hermanos, lo que le rompe el corazón a Pablo no es el mundo. Fíjate cómo dice, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflicto. Esto se refiere al mundo. Cuando iba a algún lugar, los gentiles me rechazaban, los judaizantes me perseguían. Pero esto no es lo que ha causado dolor en mi corazón. Fíjate ahora lo que viene. Por dentro, temores. Esto es lo que ha causado mucho dolor en la vida de Pablo. Fue la iglesia de Corintio. Fueron los hermanos. Y muchas veces somos nosotros, los miembros de una iglesia local, lo que permitimos que nuestros pastores pasen por el valle de sombra de muerte. Pero cada pastor debe entender que Dios ha ordenado esto para conocerle más, para depender más de Él, para amarle más a Él y para amar más a su iglesia. Tres características de la lealtad de esta iglesia hacia Pablo. En primer lugar vemos, hermanos, el gran afecto. Dice Pablo, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto. ¿Qué quiere decir Pablo con este gran afecto? Pablo está diciendo, Tito me ha notificado el anhelo que ustedes tienen de verme. Cuando Tito se baja de ese lugar, que los hermanos arropan a Tito, los hermanos le comunican a Tito el anhelo que tienen de ver a Pablo. Y Tito dice, ¿ustedes quieren ver a Pablo? Sí, queremos ver a Pablo. Hermanos, yo creo que cuando Tito está leyendo esa carta severa, Dios ha utilizado la carta severa para comenzar a constrictar el corazón de los corintios. El corazón endurecido se vuelve ahora un corazón sensible de carne. Un corazón que comienza a latir y late por cada palabra que surge de los labios de Tito. Palabras que eran palabras de Pablo. Y allí, cuando termina todo, esta gente, yo creo que quizás fueron pocos, pero estos pocos comenzaron a estimular a muchos. Y los muchos ahora llegan y se desbordan por Pablo. Y Tito dice, esta gente, Pablo, anhela verte. Ellos te quieren. ¿Te acuerdas, Pablo, cuando ellos voltearon su mirada cuando fuiste? Ya no es así. Ya ellos no quieren seguir viendo a otro lado. Ellos quieren ver al hombre que les trajo el evangelio. Ellos quieren verte a ti.
La segunda característica de la lealtad de esta iglesia, porque no quiero que simplemente veas a esta iglesia como una iglesia impura. No, Pablo está diciendo acá, y si Pablo lo está diciendo hay que creerlo. Hermanos, esta iglesia no solo fue una iglesia impura, que debe ser reconocida de esta manera. No, Pablo está diciendo, esta iglesia debe ser reconocida también como una iglesia que ama a sus líderes aún cuando ellos mismos le traicionan. Esta iglesia debe ser reconocida también como una iglesia que llora. El versículo dice, ellos tienen llanto, vuestro llanto. Así que ellos comienzan a llorar. Hermanos, cada palabra que es leída comienza a conmover sus corazones y sus lágrimas se comienzan a desprender de sus ojos. Esta gente está llorando no por remordimiento. Esta gente está llorando porque Dios mismo está en sus corazones. La palabra que estaba obrando en los tesalonicenses comenzó a obrar también en ellos. Hermanos, y cuando Dios obra, no hay un corazón que se resista. Hay que llorar. Y no me refiero simplemente a lágrimas que pueden salir de tus ojos. Me refiero al arrepentimiento genuino. No un arrepentimiento salvífico, porque ellos eran salvos. Estamos hablando de una iglesia salva, de una iglesia indisciplinada, pero que es una iglesia que cuando llega el momento de la exhortación, de la reprensión divina, no pueden resistirse. Y es allí donde Pablo dice, mira, me han consolado en la tribulación. Cuando yo estaba sin fuerza, desanimado, triste, abandonado, fui consolado por ustedes. Tito me trajo estas buenas nuevas. Hermanos, ellos lamentan su deslealtad para con Pablo. Y la última característica tiene que ver con su solicitud. El deseo de restaurar su relación. Nosotros necesitamos verle. Este contacto personal de los corintios con Tito animó a Tito espiritualmente. Incluso estas palabras que nosotros que estamos viendo acá, que hemos leído, estas palabras son muestra de la gratitud del apóstol por el arrepentimiento y obediencia renovada de alguno de los miembros. Segunda a los Corintios capítulo 2 versículo 3, hay que recordarlo. Y esto os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de los que me debería gozar, confiando en todos vosotros de que mi gozo es el de todos vosotros. Es un hombre, hermanos. Es un hombre que fue consolado también en la tristeza. Y quiero que recuerdes esto. Hay que consolar con el corazón, pero quien debe consolar con el corazón a sus pastores, según lo que vemos acá, es la iglesia. Hay que consolar en la tribulación, pero quienes deben consolar en la tribulación a sus pastores es la iglesia. Pasemos a la última parte de este sermón, que lleva por título, Consolemos en la reprensión. Versículo 8 al versículo 12. Porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo, pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte, porque mirad, ¿qué solicitud ha producido en vosotros esta tristeza piadosa? ¿Qué vindicación de vosotros mismos? ¿Qué indignación? ¿Qué temor?
qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que ofendió, ni por causa del ofendido, sino para que vuestra solicitud por nosotros, se manifestara a vosotros delante de Dios. Ya vemos esta última parte, que tiene que ver, más que todo, con la carta severa. Tiene que ver, hermanos, cómo nosotros debemos responder ante la disciplina eclesial. Y ojalá que esto no lo olvidemos, porque creo que esto se va a volver a repetir una y otra vez. No solo en el pasado, sino también en el presente. La disciplina eclesial debe producir un gozo pastoral. Eso es lo primero que tú debes hacer. Lo primero que debes entender es que toda disciplina, al presente, no es causa de gozo, pero que esta disciplina va a producir gozo en el futuro. La carta severa fue escrita para reprender a los corintios por su conducta durante la última visita de Pablo. Ahora, cuando meditamos en lo que Pablo está diciendo, acá, él dice, cuando yo escribí, esto me causó mucho dolor a mí. Y entiendo que a ustedes también les causó dolor. Ese no era mi objetivo principal, causarles a ustedes dolor, sino que ustedes procedieran a un arrepentimiento. Hermanos, nuestros padres, si realmente ellos nos aman, nuestros padres deben disciplinarnos. Cuando somos niños, si alguno de nosotros hacemos algo que está mal, nuestros padres no pueden pasar esa falta por alto. Nuestros padres deben agarrar la vara y corregirnos en amor. Ahora, si hay algo que yo no entendía antes, que lo entiendo ahora, es que cada vez que un padre proporciona un latigazo sobre el cuerpo de sus hijos, ese latigazo no solo produce dolor en el niño, sino también en el padre. Eso yo no lo entendía antes. Claro, cuando a mí me pegaban, era con diversos instrumentos. A mí me llegaron a pegar con manguera, duele, cable, duele también, con correa de cuero, duele, pero creo que la forma más efectiva para el dolor en mí era el cuero de ganado. Dios, el cuero de ganado, cuando llegas tú y lo trenzas, y si son 3, y te aplican eso, yo creo que desde ese momento tú te arrepientes. Y si no te has convertido, desde ese momento ves lo miserable y desgraciado que es tu vida. Y dices, Jesús, necesito de ti. No quiero este cuero más. Bueno. De manera simbólica, el apóstol Pablo tiene un cuero, que es la carta severa. Y Pablo va a aplicar ese cuero en el cuerpo de la iglesia de Corinto. Y cuando Pablo está aplicando ese dolor, ellos sienten el dolor, ellos no solo sienten el dolor, sino que Pablo dice, yo también estoy que lloro. Si pasaba algo muy particular, en el caso personal, era que cada vez que hacía algo malo, que me corregían, que me pegaban, luego de que te pegaban, o me pegaban a mí con el cuero de ganado, llegaba mi mamá y decía, los amo. Y yo decía, ya va, ¿cómo es posible que esta persona me dice que me ama si me acaba de aplicar disciplina a mí? Me imagino que decía, te amo, porque también estaba destrozada. Y Pablo lo que está diciendo acá es eso. Pablo está diciendo, yo entiendo de que a ustedes les causó dolor, pero yo los amo. Y lo más beneficiante de todo esto es
que el Señor produjo arrepentimiento genuino. Hermanos, hubo un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento que es conforme a Dios. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. No a la salvación con respecto a su estado, sino al medio de santificación. Ahora, ¿qué es lo opuesto a un arrepentimiento que es producido por Dios? Es a un remordimiento. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio. ¿Ok? Así que estamos hablando acá de un cambio de conducta. Ahora, cuando nosotros vemos que el hombre natural está arrepentido por algo, porque todos dicen, estoy arrepentido. Cuando un hombre le es infiel a su esposa, fuera de Cristo, él le puede decir, estoy arrepentido. Pero claro, lo que quiere es simplemente volver a casa. Cuando un hijo llega y ha cometido un delito, ha robado, llega y le dice a los oficiales, estoy arrepentido, yo no lo vuelvo a hacer. La realidad es que quiere que los oficiales no lo lleven a cárcel. Hermanos, el arrepentimiento según el mundo es un arrepentimiento que produce dudas. Es un arrepentimiento que produce ansiedad. Es un arrepentimiento que produce muerte. El arrepentimiento del mundo produce muerte, no solo física, en algunos casos, sino muerte espiritual. Así que nosotros necesitamos de un arrepentimiento producto de lo alto. El versículo 11 te enseña la pureza de esta iglesia. Dice, porque mirad, ¿qué solicitud ha producido en vosotros esto? Esta tristeza piadosa. Hermanos, el dolor que Pablo ha aplicado y que Dios ha ordenado en la vida de los corintios comenzó a ser un dolor purificador. Comenzó a purificar la vida de ellos. Ellos ahora sentían indignación por lo que habían hecho en el pasado. Hermanos, ellos están indignados por lo que ellos quisieron, pero ellos ahora sienten ese temor hacia el Señor. El resultado de la carta severa, podemos decir, que se divide en tres. Ellos responden bien a Dios. En segundo lugar, ellos reafirman su lealtad a Pablo. En tercer y último lugar, ellos reconocen su deslealtad a Pablo y también a Dios. Robert Murray dijo lo siguiente. Él dijo, Señor, envíame tantas calamidades y penosas pruebas como sean necesarias. Si es que ninguna otra cosa es capaz de despertarme de mi adormecimiento terrenal, siempre será mejor estar vivo para ti, cualquiera que sea el instrumento vivificador. Fin de la cita. Yo creo que si Robert Murray fuera sido parte de los corintios, él hubiese dicho, Señor, gracias por la carta severa. Esta última parte de consolar a los pastores en medio de la disciplina o en medio de la reprensión, nos dice que nosotros debemos ser agradecidos cuando la disciplina se aplica de manera correcta. Señor, gracias por la disciplina, porque es un instrumento vivificador y también consolador. Hay dos cosas que quisiera dejar con ustedes, dos enseñanzas de este sermón. La primera de ellas es que aprendemos que nuestros pastores necesitan ser consolados. No omitas eso. Tus pastores necesitan ser consolados. Pero, pastor, ¿cómo puedo consolar al pastor? Bueno, la mejor forma de consolar al pastor es viviendo en obediencia a Cristo.
Si vives en obediencia, si dependes de Cristo, si eres esclavo de Cristo, tu pastor va a ser consolado. No hace falta que le dejes un sueldo, no hace falta que le entregues una ropa nueva, no hace falta que le hagas una comida especial. No, olvídate de todo eso. Si tú eres obediente a Cristo, eso es suficiente para consolarlo. Eso es suficiente. Pero imagínate, le hago torta, le compro ropa, le doy dinero, lo saco de viaje y me porto como quiero. Hermano, ni el mejor viaje va a consolarlo. Ese hombre va a estar por allá quizás en el avión o donde esté, pero ¿cómo se estará portando Juan? ¿Qué estará haciendo Juan? Seguro que ha olvidado su lectura bíblica. Seguro que ha olvidado que el día martes tiene un examen de las primeras 30 preguntas del Catecismo Mayor de Westminster. Aquellas personas que están viendo discipulado conmigo, no me entristezcan el corazón el martes, por favor. Son solamente 10 preguntas de 30. Más claro imposible hablar. Segunda implicación. Aceptar la disciplina eclesial trae gozo en el corazón pastoral. Si aceptas la disciplina eclesial, cuando te portes mal, obviamente, cuando desobedezcas a Cristo, si tú aceptas eso, tú vas a traer gozo, consuelo al corazón de tus pastores. Así que concluimos, hermanos, que toda disciplina en amor tiene como objetivo el arrepentimiento del pecador. Y esto trae consuelo al pastor que sufre por la condición de esos miembros.